Hola amigos de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, reciban un saludo muy especial. Yo soy el padre Jorge Iván Duque Jurado, soy religioso carmelita descalzo. Actualmente vivo en la Casa de Espiritualidad Monticello, de nosotros los padres carmelitas de la provincia de Colombia, y estoy feliz de poderlos acompañar en este retiro espiritual de Pentecostés. Como muy seguramente todos ustedes quisiera estar allí en nuestra casa, la casa de San Pedro, la casa de retiros de San Pedro, donde siempre nos reunimos a hacer este retiro. Allí en San Pedro tuve una experiencia muy bonita con el Espíritu Santo, y por eso me han invitado a compartir este retiro espiritual, es mejor, este testimonio en este retiro, que en un momentico se los cuento. Pero bueno, la situación, las circunstancias del mundo hoy nos ponen frente a con esta pandemia, nos pone a hacer este retiro virtual, pero bendito sea el Señor que tenemos la posibilidad al menos de encontrarnos y de vivir este espacio de retiro. Entonces, gracias por estar allí, por ser parte de este retiro. Les cuento, me han pedido que comparta con ustedes mi testimonio, sobre todo porque no sé si los que están siendo parte del retiro saben, yo empecé mi vida y mi camino de fe en Yeshua. Y por cosas de Dios, literalmente de Dios, algún día sentí ese fuerte llamado de seguirlo y aquí es donde estoy. ¿Cómo surgió todo esto? ¿Cómo surgió toda esta experiencia? ¿Y por qué el Espíritu Santo es tan importante para mi vida? Yo nací pues en el seno de una familia católica, mi papá, mi mamá y mi hermana. Mi hermana es menor que yo por 14 meses. Ellos desde pequeñitos, mis padres, me fueron educando en la fe, me fueron llevando por el camino de Dios, de manera especial mi mamá. Mi papá, él iba a las Eucaristías, me acompañaba, pues o nos acompañaba, más también por la fuerza que le imprimía a mi mamá. Y desde pequeño fui creciendo como en ese ambiente, la familia de mi mamá muy religiosa, la familia de mi papá pues más bien alejada. Pero desde muy pequeñito ellos fueron inculcándome la fe. Sobre todo mi abuelo, el papá de mi mamá, era muy devoto de la Virgen del Carmen. Entonces recuerdo que desde pequeñito el día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, a todos en la familia, especialmente a sus nietos, nos compraba el escapulario y nos lo llevaba, y para nosotros era un regalo súper esperado tener el escapulario de la Virgen del Carmen que nos regalaba mi abuelito. Yo fui creciendo y fui experimentando, o sea, a lo largo de mi niñez y mi adolescencia, una presencia de Dios como muchos. Sabía que estaba ahí, pero no le prestaba mucha atención. Yo me ocupaba fácilmente en otras cosas, ir a la Eucaristía lo hacía porque me tocaba. Yo creo que era algo que nos pasa a muchos. Y como todo, llega un momento en la adolescencia donde yo me olvido del tema de Dios. ¿Cómo? Estaba en el colegio, sobre todo en los últimos años de colegio, noveno, décimo y once, y doy con unos compañeros de estudio que eran desordenaditos, por decirlo así. Eran compañeros pues que sí, tenían una vida en esa época desordenada, pues con las drogas sobre todo. Y cuando el Señor me pone en este grupo, éramos un grupo de 8. Recuerdo muy bien que yo hacía parte de las reuniones y nuestros planes era sobre todo irnos a una de las casas de uno de los amigos y allá pasábamos la noche molestando, tomando, pues y consumiendo drogas. Sin embargo, había algo en mí que me detenía a hacerlo. O sea, yo no accedía nunca a consumir drogas y no era ni siquiera porque pensara que era malo o que le tuviera miedo a eso, a quedarme ahí, sino que había algo en mí, como una certeza que me decía, yo no necesito esto. Yo no necesito drogarme para estar bien. Yo no necesito drogarme para pasar bueno. Yo no necesito drogarme para tener un buen momento de compartir con mis amigos o en mi casa o en mi vida. No, simplemente yo decía no quiero y había algo en mí que en ese momento no era consciente que me daba la fuerza
para no hacerlo, primero, y había algo en mí que me decía, yo no necesito eso. Ese algo, en ese momento, ese algo que había en mí, en ese momento lo tenía muy claro, era el amor de mis padres. Yo contaba con el amor de mis papás, que no eran perfectos, cometían, como todos, errores, pero sabía que ellos estaban dando lo mejor por mí y estaban haciendo un gran esfuerzo por educarme, por darme todo, lo cual yo me decía, no, pues primero yo no les quiero fallar y segundo no lo necesito, pues es que gracias a Dios me siento amado. Curiosidad, sí. Como todos, creo yo, hemos en algún momento experimentado algo de curiosidad, pero yo decía, no, pues no tiene sentido de pronto arriesgarme a eso, no tiene sentido ponerme en estas sabiendo que no me vaya a llevar a ninguna parte. Entonces, en ese momento atribuía yo al amor de mis padres para no caer en el vicio, especialmente en la drogadicción, que era lo que consumían mis amigos. Y les cuento, fueron muchos encuentros, muchas reuniones, porque era nuestro plan de todos los fines de semana irnos a la casa de unos amigos a tomar y sobre todo a consumir drogas. Me decían de todo. Jorge, Barbas, me decían en ese momento, hacele que eso no te pasa nada, no, eso es mentiras que vos te quedás, si en algún momento querés dejarlo, lo dejas. Ese eran sobre todo lo que más me decían. Pruébelo, no pasa nada con probarlo. Eran uno de sus palabras y de sus argumentos. ¿Qué pasó? Que yo pues supe sobrellevar ese momento, no caí y yo decía, bueno, es gracias al amor de mis padres, en ningún momento estaba Dios por ahí. Más adelante llego yo a la universidad y en la universidad ya se me abre otro mundo. Yo en el colegio pues fui muy juicioso, muy responsable con las tareas, los trabajos. No fui, digámoslo así, de mucho mundo, aparte de ese mundo que les acabo de contar con mis amigos. Pero cuando llego a la universidad, yo empecé a estudiar electrónica. Allí ya sí se me abre mucho más el mundo y empieza a abrirse ya a la rumba, entonces ya salir a discotecas, ya salir con más mujeres, porque pues en el colegio nos cerrábamos mucho en el grupo de amigos y hablar con una mujer me daba mucha pena. Entonces en la universidad eso como que ya uno se siente grande y empecé a ir empezaba a salir más con amigos, a discotecas, con amigas a discotecas y fue muy interesante ese momento porque ahí sí que Dios se perdió del todo en mi vida. Claro, yo estaba súper bien en ese momento, no me faltaba nada. Para mí fue una gran bendición que pues, mis papás me podían dar los estudios, que no me, pues en ese momento no tenía necesidades y yo estaba tranquilo en mi cuento, estudiando y rumbeando, pues y pasándola muy bien. Pero algo empezó a generarse en mí. Se suscitaba en mí interiormente algo muy extraño. Y es que yo sentía que eso que estaba haciendo no llenaba mi vida. No le daba como el sentido pleno a mi existencia. Entonces empezaba sí, a salir a rumbear. Y yo decía, bacano, todo esto, pero me falta algo, esto no es. Salía con alguna persona, con alguna mujer, y era chévere al principio, pero después como que no le encontraba mucho sentido a eso que estaba haciendo, o bueno, pues no veía yo que realmente podría ser algo bien profundo, algo bien especial. Y así empezaron a pasar una serie de sucesos y fue un tema de algunos meses, gracias a Dios pues no digo que fueron muchos años en esa tónica, pero sí empezó a aparecer algo que nunca había aparecido en mi vida con tanta fuerza. Y eran preguntas existenciales profundas. Esa pregunta existencial como ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué sentido tiene todo esto? Yo no sé si a ti te ha pasado, si en algún momento te has hecho esa pregunta, pero yo me vi días en que me despertaba y yo decía, ¿yo para qué me levanto? ¿Cierto? O sea, ¿qué sentido tiene vivir? Estaba estudiando algo que pues no me convencía del todo, pero pues ahí lo estaba haciendo y como ver, siempre fui muy responsable con los estudios, me iba bien. Yo decía, bueno, me va bien, pero pues esto tampoco es como lo que me apasiona.
estaba con amistades, con amigos, y yo decía, sí, bacano, pero eran conversaciones que uno cae como en lo mismo a veces de hablar de mujeres, hablar de conseguir entonces que el carro o, o a nivel profesional entonces qué es lo que anhelás, qué es lo que querés, dónde querés trabajar. Eran conversaciones así. Y yo sentía que había algo que me faltaba, que me pasaba pues, que quedaba faltando en mi vida. Empiezo a trabajar, yo empecé a trabajar cuando pues todavía estaba estudiando y ahí fue la posibilidad de tener una independencia económica, de darme los gustos que yo quería y pues también fui juicioso, he sido muy juicioso con el dinero, entonces empecé a ahorrar. Cuando empecé a ahorrar, de una empecé a hacerme una proyección de, bueno, cuando me vaya de la casa, que no espero que sea muy muy lejos, no espero ser muy mayor para irme de la casa, entonces voy a ponerme a ahorrar juicioso. Y sí, empecé a hacer ya como unos planes en mi vida. Entonces empecé a decir, bueno, yo quiero terminar mi carrera. Apenas termine mi carrera quiero montar mi empresa. Cuando monte mi empresa, ahí sí, bueno, si viene pues una pareja antes, vendrán los hijos. Yo me calculaba más o menos casarme a los 25 años y tener dos hijos, un hijo, un niño y una niña, pues un hombre y una mujer, tener mi empresa y crecer. Esos eran mis planes. Claro, todo pues muy, eso era muy alimentado por las clases que veía en la universidad, que desde un principio iban muy enfocados a eso, a ayudarme, o más bien a generar en nosotros el emprendimiento y en crear empresa. Y esos eran los planes que yo me estaba haciendo en ese momento. Cuando ya tenía eso, o sea, entonces estaba bien, estaba con mis amigos, rodeado de las cosas, ya tenía el trabajo y ya iba pues bien con el tema del ahorro. Cada vez se hacía más fuerte la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué sentido tiene esto que yo estoy haciendo? ¿Será que eso sí es lo que yo quiero? ¿Será que la vida es eso? O sea, estudiar, pensar en graduarse, conseguir un trabajo, eh, tener cosas, comprar muchas cosas y ser exitoso, como me lo planteaba el mundo en ese momento, es decir, poder ser profesional, tener una casa en un buen sector, tener una familia bellísima. Ojo, no estoy hablando mal de todo esto, simplemente es un tema que a mí me empezaba a rondar en la cabeza y yo decía, eso es lo que yo quiero para mí. Cuando empecé a pensar en eso, justo fue en una Semana Santa. En esa Semana Santa me invitó el padre de la parroquia a la Pascua Juvenil. Yo ahí, pues yo nunca había ido y yo dije, es una locura, pero bueno, vamos porque el padre era muy buena gente, ya había sido, pues se había hecho medio cercano cuando yo iba a misa los domingos con mis papás. Yo fui a esa Pascua y bueno, pues la verdad esa Pascua no fue algo que yo resalte mucho, pero sí me acuerdo mucho una persona que conocí allí. Cuando yo estaba en ese grupo, en esa Pascua Juvenil, había una joven que cuando el seminarista que estaba dirigiendo la reunión nos invitaba a orar, ella ahí mismo cerraba los ojos y se recogía de una forma que se veía que realmente estaba profundizando en la oración y en lo que estábamos orando. Y a mí eso me sorprendió mucho. Pues, tenía 19 años, casi 20 años. Yo la miraba y yo decía, pues una mujer tan joven en estas, pues como con ese recogimiento, esa devoción, y me llamó mucho la atención. Entonces yo me le acerco al final de la reunión y le pregunto, oye, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Jorge, ella se llama Heidi. Y yo le dije, ven, ¿y tú por qué haces eso? ¿Cierto? O sea, para mí era muy loco ver a alguien así súper concentrado en la oración. Mi pregunta fue esa, ¿por qué haces eso? O sea, como, ¿por qué haces eso? Yo decía, está orando, pero ¿por qué lo hace así? Ella me dijo, no, pues es que yo estoy caminando en un lugar que pues me ayuda mucho en la oración y me habló de Yeshua. Ese lugar era Yeshua. Entonces yo no sabía en ese momento de nada de grupos, yo solamente pues a duras penas conocía la parroquia del sector del barrio y me generó pues cierta inquietud. Entonces la Pascua Juvenil era lunes, martes y miércoles
Y en Yeshua, en ese entonces, no sé si aún lo hacen, el jueves y viernes santo, hacían una reunión en la mañana en el Colegio Calasanz, en el Coliseo del Colegio Calasanz. Allí hacían una reunión. Entonces, el jueves en la mañana, Oscar Henao explicaba lo que se iba a hacer en la tarde, en la Cena del Señor. El viernes en la mañana se explicaba lo que iba a hacer en la tarde en la Pasión del Señor. Y el sábado había una vigilia de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces Heidi, esta mujer, esta amiga que conocí allí, me invitó y me dijo, ¿tú quieres ir? De entrada me pareció muy extraño eso, pero pues como ella me llamaba la atención, yo le dije, listo, yo voy y te acompaño a ver qué es eso. Llegué el jueves y fue una experiencia muy bonita, porque la explicación que daba Oscar yo nunca la había escuchado, me pareció de gran profundidad y con una formación interesantísima. Entonces me llamó la atención, ese día me gustó, aparte pues la acogida que me dieron, las personas con las que estuvimos esa mañana. Me invitó que fuera el viernes también fui y fue un momento muy 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 bonito, muy especial. Cuando me dijo que el sábado era la vigilia, de 10 de la noche a 6 de la mañana, yo no lo podía creer, es una locura. O sea, que esto, pues que haga gente que pase toda la noche rezando. Para mí era una locura esto. Sin embargo, como me parecía una locura y no lo podía creer, yo dije, listo, vamos, te acompaño. Esa noche para mí marcó la vida, marcó mi vida y por eso la recuerdo con tanto cariño. Porque esa noche, bueno, empezó primero con la consagración de unas laicas que se consagraban esa noche. Ellas iban a empezar a vivir una experiencia comunitaria. Entonces empezó con toda la ceremonia de consagración y ahí siento que el Señor empezó ya a ablandar, ¿cierto? Y a tocar fibras profundas. Hasta que llegó, no sé si eran las 2 de la mañana más o menos, 2 o 3 de la mañana, que llegó la exposición con el Santísimo. Esa exposición con el Santísimo para mí cambió mi vida. Porque cuando expusieron el Santísimo yo nunca había tenido la oportunidad de estar así, pues primero con una sensibilización previa tan grande y segundo, como toda la gente que estaba a mi alrededor realmente metida en el cuento, cuando exponen el Santísimo y empiezan a orar, en ese momento yo sentí un abrazo, pero esos abrazos fuertes, 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 y fue un abrazo cargado de todo el amor del mundo. O sea, fue una experiencia que yo lo que les puedo decir en palabras es que nunca me había sentido tan amado en mi vida como en ese momento. No sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que a ti te ha pasado, que está uno en oración y se siente profundamente abrazado, acogido, con un amor tan fuerte que yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, nunca había sentido tanto amor como sentí yo en ese momento. Y claro, ¿cuál es el efecto de tanto amor? Las lágrimas. Empecé a llorar como nunca había llorado también y yo no entendía qué es lo que me está pasando, pero era una experiencia de sentirse amado y a mí esa hora con el Santísimo se me fue en un momentico, porque realmente sentí que tuve un encuentro personal con Jesús. Lo sentí a Él ahí y fue una experiencia tan fuerte que no, este es el día en que no se me ha olvidado y han pasado más de 10 años después de ese momento. Cuando ya termina la vigilia, pues me invitan a ser parte de una comunidad de la escuela, una comunidad de jóvenes, y yo inmediatamente digo que sí, estaba recién empezando una comunidad, Mater Dei en su momento. Y empecé y como muchos, empecé a ir los sábados a la comunidad y me quedaba pues al grupo de jóvenes. Después empecé a ir los jueves también a la asamblea, jueves y sábado. Y era un espacio que me encantaba, yo me sentía lleno, yo me sentía pleno. Luego empecé a ir también los viernes a la formación, a los diplomados y a líderes. Luego empecé a ir con unos amigos los miércoles a profesionales. Iba todos los domingos que hacían eventos, retiros en la escuela y así. Llegó un momento en el que yo iba a la escuela casi todos los días. ¿Por qué? Porque encontraba allí algo que realmente llenaba mi vida. Eso que yo les decía que estaba buscando
Durante mucho tiempo allí sentía que estaba encontrando las respuestas a mi búsqueda. Allí me sentía amado, me sentía acogido, me sentía realmente a gusto y a plenitud. Y fue el Señor el que me fue llevando y poco a poco me fue ayudando a entender que eso era lo que yo estaba buscando, que ya mi vida no podía ser igual porque lo había encontrado a Él. Entonces empiezo yo a caminar en la escuela y aparecen los retiros de Pentecostés. Los retiros de Pentecostés, ustedes recordarán, son una experiencia muy bonita para vivir en comunidad. Yo recuerdo que vivía con mi comunidad unos retiros muy bellos. Pero entonces quiero ir hacia el último retiro que tuve la oportunidad de estar en la escuela. Yo me acuerdo que eso fue en mayo, más o menos también ese retiro ese año. Eh, en el último día del retiro, generalmente hacíamos una oración, o se hacía una oración, donde nos hacíamos en comunidades, en las comunidades, hacíamos un círculo, nos abrazábamos y empezábamos a orar por distintas realidades. Creo que era Oscar el que estaba dirigiendo la oración en ese momento. Entonces él empezó a decir, vamos a orar por las familias. Y yo empecé, pues empezamos todos a orar por las familias y bueno, yo estaba ahí muy metido en la oración. Él dijo luego como que vamos a orar por las distintas comunidades, entonces por las comunidades mixtas, vamos a orar por las parejas, vamos a orar por los jóvenes y yo estaba ahí orando muy metido en la oración y pidiendo el Espíritu Santo. Pero llegó un momento en el que Oscar dijo, vamos a orar por las vocaciones. Y yo no sé qué pasó en mí. Pero Oscar dijo, vamos a orar por las vocaciones a la vida consagrada, a la vida religiosa, y empieza a hacer una oración y empiezo yo a llorar. Y se me salen las lágrimas y en este momento todavía me emociono porque fue un momento que a mí no se me olvida y me quedó muy grabado en el corazón y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por qué por qué lloro al orar por las vocaciones? ¿Es esto qué pasa? ¿Qué tiene esto? Oraba y mientras más oraba, más lloraba. El hecho es que terminó, yo terminé con una paz y un sosiego tan grande, pero por otro lado terminé con una duda y una preocupación muy fuerte. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo así que yo sentí esto cuando oraron por las vocaciones? Entonces se sembró en mí una duda, una inquietud, que a partir de allí no tuve más oportunidad que empezar a responder a eso. Yo empecé entonces ya seguí con el proceso mejor, empecé a liderar una comunidad en la escuela y en su momento me quedó la pregunta, pero ya estaba próximo a terminar mi carrera, entonces yo decía, no, o sea, lo mío es terminar mi carrera, formarme y conseguir un trabajo y los planes que tenía ahí claros que les había comentado al principio. Pero entonces resulta que empezó el año 2010. Todo ese año pues estuve como haciéndome loco. Yo decía, no, pues esto es una locura. Lo único que sí recuerdo, casi olvido ese detalle, es que un amigo me invitó a su matrimonio. Y yo fui al matrimonio de este amigo cuando me pasó algo muy particular que me generó muchas preguntas. Y es que yo lo veía casándose y era una pareja muy bonita. Y, pero yo todo el tiempo en el matrimonio, en lugar de pensar en que, ay, que yo quiero estar ahí casándome, qué lindo, yo me veía era casándolos. O sea, yo me veía era en el lugar del sacerdote y no entendía yo, pero ¿qué es esto? O sea, yo ¿por qué me veo ahí? Entonces empezaron a aparecer una serie de cosas que no entendía, pero que me hice el loco. Cuando empieza el año 2010, siento que el Señor ya me dijo, bueno, Jorge, no más. Ahora sí, no te me vas a hacer más el loco. Y en el primer grupo de jóvenes, recuerdo que con la canción Alma Misionera volvieron y aparecieron las lágrimas. Y yo decía, no, no puedo hacerme más el loco. En su momento hablé con mi novia con la que estaba en ese momento y le dije, mira, estoy sintiendo algo muy fuerte y no sé qué es, la verdad, no sé qué es, yo siento que es una bobada mía, pero tengo que darle respuesta a esto. Ella, como mujer de Dios, como mujer de fe, que también hace parte de la escuela, lo supo entender muy bien.
y me dijo, no, pues démonos una semana para orarlo y a ver qué pasa. Toda esa semana para mí fue súper difícil, pero bueno, al final de la semana yo le dije, no, siento, y siendo sincero contigo, siento que debo responder, darle respuesta a esta pregunta que me invade ahora. Y bueno, terminamos y empecé a hacer el proceso vocacional. Cuando hago el proceso vocacional, lo primero que conozco es el Seminario Mayor de Medellín, porque pues fue un amigo que era seminarista, me lo recomendó, y allí sentí yo que era lo que de pronto que sí era este el camino, pero no era el lugar. Es algo que se siente, ¿no? A nivel vocacional, quienes han tenido algún tipo de experiencia vocacional sabrán que uno vibra mucho más fuerte en un sitio, en algún lugar. Y yo allá sentía listo. Puede que sí sea este el camino mío, aunque me costó mucho decirlo, pero ahí ya estaba como haciéndome la idea, pero no sentía que era el lugar. Y por gracia de Dios, un amigo mío, bueno, dos amigos, Álvaro López y Felipe Zapata, ellos, sobre todo Felipe, me habló del Carmelo. Y me dijo, Jorgito, vos no conoces el Carmelo. Yo, ¿el Carmelo qué es eso? Sí, el carisma es la oración, la espiritualidad. Apenas me dijeron eso, es como si me hubieran hablado de la mujer más linda y más espectacular del mundo. Yo, ¿qué? La oración, la espiritualidad. Esa noche no dormí. Entonces me puso en contacto con el promotor vocacional y cuando yo llegué a esa casa, la casa que tenemos nosotros los carmelitas en Manrique, apenas entré a ese lugar y conversé con el padre Carlos Ospina, yo dije, esto es lo que estaba buscando. Encontré lo que quería, lo que estaba buscando. Y fue para mí una bendición ese momento. A partir de allí fue Dios que empezó a derrumbarme todos esos planes que les había comentado al inicio, me los derrumbó. Y yo decía, no puedo creer que yo esté para empezar en un camino como esto. Me cerré mucho, me negué mucho, pero es que a Dios uno no le puede decir que no. Por más que uno eh, le haga el quite, por más que uno le busque el lado para que él no lo, para no hacer su voluntad, él es demasiado insistente. Y como buen cautivador y como buen seductor, llega un momento en el que uno ya no se puede resistir. Y yo llegué a un momento en el que no me pude resistir a tanto amor, a tantas llamadas, a tantos guiños, a tantos besos, a tantas palabras lindas, que me tocó decirle que sí. Le dije que sí y yo me cerré mucho. Pero cuando le dije que sí, yo, bueno, señor, haga conmigo lo que quiera, sentí una paz tan grande y tan profunda que sabía que había tomado la decisión correcta. En ese momento no fue fácil, pero la docilidad que me dio el Señor me permitió a mí decirle que sí. ¿Qué les puedo decir yo después de 10 años de haber ingresado a la comunidad de los carmelitas y ahora estar ordenado? ¿Y por qué les quiero dejar como testimonio? El Señor en estos 10 años me ha puesto en lugares que yo nunca pensaba estar. Me ha puesto ante personas con las que yo nunca pensaba estar y hablar con personas con las que nunca pensaba compartir. Me ha puesto a hablar en situaciones inimaginables, ante públicos inimaginables. El solo hecho de hablar frente a una cámara, no sabes cuántas personas te van a ver. Me ha puesto a acompañar procesos que yo me quedo mientras escucho a las personas y digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué le digo aquí? Y en todas, créanme, y tengo la profunda certeza que el que estoy seguro hoy, soy un convencido de que el que habla es Dios. ¿Por qué les estoy contando yo este testimonio? Yo decía, bueno, ¿qué les dejo yo de mi testimonio más allá de contarles mi vida? Es que yo soy un convencido de que esa palabra, de que no tengan miedo, que yo pondré palabras en su boca, yo soy un testigo de eso. Porque cuando hago alguna cosa o el Señor me pide una misión, lo primero que hago es encomendarme al Espíritu. Y créanme, cada palabra que digo, sé y tengo la profunda certeza que es obra del Espíritu Santo.
A quienes tenemos la oportunidad de predicar o a quienes tenemos la oportunidad de orar en público, sabemos muy bien que uno hay prédicas que dice, Dios mío, hoy no me conecté, hoy como que siento que no dije lo que quería decir o como lo quería decir. Por muchas razones, porque sentiste el público difícil, o porque tenías unos ejemplos en la mente y no te salieron, o porque no encontraste las palabras acertadas. Yo sé que ustedes me van a entender y eso pasa. Y a mí me pasa muchas veces que yo digo, no, no dije lo que quería, como lo quería decir. Y sin embargo, gloria a Dios, después, cuando más me pasa eso, más personas se acercan a agradecer por esas palabras que dije. ¿Y qué me queda a mí por decir? Gloria a Dios. Eso fue obra del Espíritu. Es el Espíritu en mí en que me lleva a hablar. Por eso lo que yo les quiero dejar como el testimonio es, primero, la docilidad que uno debe tener a Dios. Nada se gana uno con cerrarse en su postura y decir, no, Dios, yo no te voy a dejar obrar. No. ¿Por qué? Porque cuando uno lo deja orar, Él lo lleva hacia lo que te va a dar plenitud, hacia lo que le da plenitud hacia a tu existencia. Yo pensé que lo mío era otra cosa, como les decía, familia, un proyecto, mi empresa, tener muchas cosas, que vuelvo y les digo, no está mal, es un proyecto hermoso. Lo que pasa es que ahora entiendo que Dios tenía algo distinto para mí. Y cuando me abría esa obra, cuando le dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, hágase en mí según tu palabra, ese día Él me tomó y me llevó a algo que en su momento no comprendí, pero que hoy comprendo muy bien. Y es este camino que le ha dado plenitud a mi vida, a mi existencia. Hoy les puedo decir que soy feliz y estoy tranquilo con lo que soy, gracias a que Dios, a que me abrí primero a su obra y que Dios me mostró que esto era lo que me tenía. Si tu proyecto es de familia, si tu proyecto es estar con esa persona, lo más importante es que le digas a Dios, Dios, que seas tú el guía del que me muestre el camino, el que me dé la luz que necesito, y te aseguro que Él te mostrará, te hablará muy claro, porque Él habla claro, y eso también soy un testigo de que Dios habla muy claro cuando uno está atento a escucharlo. Así que les dejo eso, primero sean muy dóciles a la obra de Dios. Y a Dios basta con decirle, aquí estoy para hacer tu voluntad, me abra tu obra. Yo sé que habrán muchas cosas que a ustedes les va a dar miedo, que van a sentir confusión, pero ahí está Él para darles fuerza, para darles ánimo y el mejor criterio que ustedes van a tener es la paz. Cuando uno le dice, Señor, vea, haga conmigo lo que quiera y así lo que me estás pidiendo sea muy difícil, yo lo voy a hacer. La paz que experimentan, usted sabrá que es algo de Dios. Entonces, primero eso. Segundo, construyan sus proyectos desde Dios. Yo había construido unos proyectos y creía que no, que era eso. Dios me los derrumbó y me ha dado la fuerza para construir los nuevos y estoy feliz con lo que ha hecho. Tercero, tengan la certeza que Dios es el que habla a través de ustedes siempre. Cada vez que hablen con una persona, cada vez que tengan que predicar, cada vez que tengan que orar, invoquen mucho la presencia del Espíritu, que Él va a estar ahí iluminándolos. Y si algún día no se sienten bien con lo que están diciendo, si usted invocó el Espíritu Santo antes, diga, bueno, usted sabrá por qué dijo esto y por qué lo dijo así. Y eso le dará tranquilidad, sobre todo porque también una clave con el Espíritu, cuando uno lo hace de esta manera, es que uno sabe que uno no se está buscando a uno mismo. Yo aquí no estoy esperando que ustedes aplaudan, que ustedes digan qué testimonio tan lindo el del padre Jorge, no. Yo sé que quizá ni tengo mucho que decir, siempre me pongo a pensar en mi testimonio, pero sí tengo que decirles algo, que el Espíritu Santo hace obras grandes en quien lo deja obrar, que el Espíritu Santo llega a lugares donde uno no se imagina cuando uno lo invoca. Y eso para mí es la mayor certeza. Yo le digo, Señor, habla a través de mí. Vos sabes por qué me pones en esto, por qué me pedís incluso que cuente este testimonio. Tú sabrás quién lo necesita y por qué pusiste en mí estas palabras. Entonces, tengan la certeza, invoquen siempre en lo que vayan a hacer al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname al iniciar una jornada de trabajo. Espíritu Santo, ilumíname cuando tengan que dar un tema, cuando tengan que orar. Espíritu Santo, ilumíname cuando tengan que tomar una decisión importante. Así que busquen siempre la presencia del Espíritu, dejen a Dios obrar, que Él siempre nos va a llevar por sus caminos. Y cuando yo les decía, con esto cierro, que no entendía
que ver a la fuerza en mí, que me llevaba a no consumir drogas, cuando estábamos en una pequeña casa con todos los amigos consumiendo. Yo hoy entiendo, era Dios, que me estaba cuidando, que me estaba fortaleciendo, y como una presencia silenciosa y callada y fiel me cuidaba de no caer en eso. Y hoy lo sé con toda la certeza, que es ese Dios que está en mí, que está en ti, que está en todos, el que también nos cuida. Basta con buscarlo y con dejarlo obrar. Yo les invito entonces a que cerremos este compartir dándole gracias a Dios, dándole gracias por la oportunidad que nos da de vivir este retiro, porque muy seguramente Dios ha hablado a tu corazón. No se trata de sentir cosas a nivel físico, quizá muchos de ustedes no lo han sentido, pero se trata de tener la certeza de que Dios, cuando habla y cuando yo lo dejo hablar y cuando me abro a Él hace grandes obras, porque la palabra de Dios transforma, porque la palabra que es Dios crea realidad y crea lo que dice, lo que se pronuncia. Y hoy quiere crear amor, quiere crear transformación, quiere crear una vida llena y plena del Espíritu. Hoy te damos gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que tú estás obrando, que has obrado y que seguirás obrando en nuestra vida. Hoy, Señor, queremos nosotros mismos contar nuestro testimonio y que ese testimonio se resuma en ser testigos de la resurrección y ser testigos de la obra del Espíritu. Que nosotros todos hoy podamos decir: yo soy testigo del poder de Dios, yo soy testigo de lo que el Espíritu Santo ha hecho en mí y creo firmemente que seguirá haciendo grandes obras. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe, que Él los llene de su luz, de su paz, de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir conmigo este testimonio. Espero que les sirva de algo y que terminen de la mejor manera este bello retiro espiritual. Que Dios los bendiga.